ha prestado para todo, y creo que esas cuestiones son las que están cursando en Perú en este momento. Eh, Se han levantado voces importantes desde un comienzo, el gobierno de Argentina, de Bolivia, de Colombia, de México, de Bolivia, para condenar el golpe y la represión. También hace algunas horas el gobierno dictatorial del Perú impidió el ingreso a Perú del expresidente de Bolivia, Evo Morales, acusándolo de traición a la patria. Es una cosa muy Y, curiosa, pero y culpándolo además de las protestas, que es una cosa muy sí, sí, insólita. claro, muy insólita, pero yo creo que aquí lo que está quedando claro es que, mira, lo primero, podemos hablar más de eso, pero lo primero es que el silencio cómplice, lo dijo Petro en La Moneda, cuando estaba al lado del presidente Boris, en La Moneda, esa moneda bombardeada, pisoteada, donde muere víctima de ese bombardeo mucha gente y donde también muere el presidente Allende. En ese lugar, Petro dice clara y explícitamente que quienes no se pronuncian para condenar lo que está ocurriendo en Perú son cómplices, tal cual, y yo estoy de acuerdo con eso, porque lo dijo hace pocas horas. Es impresionante la complicidad de la OEA, porque la OEA no ha hecho nada. No hizo nada respecto de lo que ocurrió en Brasil hace unos días atrás, y tampoco hizo nada respecto de lo que está en este momento ocurriendo en Perú. Yo lo que creo, Omar, es que esto no es, y por eso es que es tan grave cuando se omiten, por ejemplo, dentro de los análisis, los roles que juegan en concreto el imperialismo norteamericano, el eurocentrismo europeo. Por eso es muy grave. Particularmente yo no quiero complicarle la vida a nadie, pero particularmente cuando en mi sector, yo estoy hablando del sector de la izquierda, de la gente progresista, se omite o se hace una oblicuación de lo que significa todo esto desde el punto de vista de lo que es la intervención del imperialismo norteamericano en nuestra región, así como lo ha hecho en Brasil, así como lo está haciendo en Perú, así como lo hace en Argentina, en Bolivia, en Chile, en Nicaragua, intentan lo mismo, en Cuba con el bloqueo. O sea, no hay ningún país que se salve de esta intervención brutal directa de los Estados Unidos. Y que tiene que ver con una situación mundial donde, lo hemos dicho otras veces, nosotros con humildad pero con convicción de análisis, siempre hemos puesto en nuestra mirada lo que significa la situación planetaria, porque es imposible si no somos una isla. Y bueno, si no, que digan los que quieren decir lo que siguen estando a favor del posmodernismo y el neoliberalismo pro-norteamericano, que lo expliciten, que esa es su opción, que se explicite, porque si hay algo que tiene la gente de derecha en este país, así como la gente de derecha de Venezuela, que adoran Miami y que ojalá Chile fuera Miami, y hace algunos años atrás Piñera le regaló a Trump, al presidente norteamericano, en la Casa Blanca, una bandera norteamericana donde adentro de todas las estrellitas había una bandera chiquitita chilena. Sí, sí, sí. Eso lo hizo Piñera, no lo hizo. O sea, está claro qué es lo que quieren. Ojalá nos transformáramos en una anexión supremacista, pro-norteamericana, norteamericana, protegida, en fin. Yo creo que ese es el ideal de algunas y algunos que además dicen que defienden el Estado Nacional y sus intereses, lo que es bastante contraproducente y contradictorio. Pero creo que esta violencia represiva y criminal está totalmente concatenada con el plan que está en este momento en curso en nuestra región del imperialismo norteamericano. Y lo han dicho, ¿eh? Además, no, han sido bien descaradas y descarados, porque son descaradas y descarados, Sí, ¿no? Son descaradas y descarados. es abierto, Eh, claro. lo han dicho claramente, o sea, ellos están tratando de evitar que en este proceso, en la región, se produzca un bloque de naciones multilateralmente integrado y por otro lado se incremente la relación de nuestra región con China y el Asia-Pacífico. Y eventualmente, a pesar de la distancia física,
con Rusia, con el Cuerno de África, con el continente africano, con la India, que también es un proceso muy dinámico y muy rápido, muy activado por la situación de intervención militar y de guerra norteamericana hacia Rusia, en el Asia-Pacífico, hacia China, y hoy día están cursando cosas muy fuertes. Marx decía, cuando las crisis del capitalismo llegan a expresarse a nivel de la moneda, del monetarismo, hay que observar. No, no estaba diciendo con eso que estaba a punto de caer todo, no. No, porque los imperios no se desploman, los imperios se desploman, pero se desploman producto de una dinámica de lucha de clases, de correlaciones de fuerzas y del empuje de fuerzas progresistas o transformadoras, mirándolas en su mérito histórico, en su ciclo histórico, para que efectivamente emerja algo nuevo. Eso es evidente que está cursando en nuestro continente y en nuestro planeta. Entonces, o se está con el imperio norteamericano y con el eurocentrismo neocolonialista, criminal, ¿no? O se está con todas aquellas fuerzas que en este momento, sobre la base del multilateralismo, sobre la base del derecho internacional, y no sobre la base de la intervención militar en otros países, van empujando en la dirección de lo que hoy día se expresa, por ejemplo, en la comunidad de países del BRICS, que crece, en la política más o menos diseñada por Lula da Silva, por el presidente López Obrador, por Petro, por el presidente de Argentina, qué decir, por Cuba, por el presidente Díaz Canel, que tiene una política exterior siendo una isla pequeñita, una política exterior gigante, gigante, gigante. Entonces creo que ahí están pienso yo, Omar, las cosas que se están jugando, pero la mirada nuestra obviamente está sobre Perú. Ahí Sí, hay crímenes de lesa humanidad. fíjate que Eh, de repente se echa claro, aquí hay tanta cosa que está ocurriendo en nuestro país, pero de repente como que se echa de menos una solidaridad más activa, ujú, como lo hacía Gladys en su momento y quienes estuvimos con ella, eh, como lo hicieron muchas y muchos, porque esto no es tampoco una cuestión que se pueda solo personalizar. Gladys era un emblema, era una bandera, era una mujer internacionalista, solidaria y humanista, extraordinariamente sensible. Yo no sé, me imagino que estaría en la puerta de la Embajada de Perú exigiendo que pare la represión, o estaría en el Parlamento chileno exigiendo lo mismo. En fin, yo creo que se requiere más, mucho más, porque es evidente que la decisión política del imperialismo norteamericano respecto de Perú, cada día que pasa queda más claro. A Pedro Castillo no lo votaron por sus errores, errores cometió. A Pedro Castillo lo votaron porque el imperialismo norteamericano está reordenando la región para evitar que el litio, que la fuente energética, que el hidrógeno, que las relaciones estratégicas Asia-Pacífico, que las relaciones estratégicas con la India, con Rusia, sigan incrementándose. Eso es lo que está buscando el imperialismo norteamericano y no se va a detener, nunca se ha detenido. O sea, de verdad, yo no quiero hablar de las nuevas generaciones, francamente, nunca me ha gustado esa división, esa fragmentación. Existen las nuevas generaciones, nosotros mismos fuimos parte de una nueva generación, por supuesto, todos. pero el punto de referencia para mí es otro, el punto de referencia es la dialéctica de la historia, y en la dialéctica de la historia, en nuestra región, el imperialismo norteamericano no sería la primera vez que utiliza este tipo de recursos para modificar el curso de los acontecimientos. Aquí hubo un momento en que todos los gobiernos civiles y militares progresistas, transformadores de verdad, que apuntaban con la integración, Pacto Andino, Chile, Perú, Bolivia, Pacto Andino, tremendo sistema de integración. Los detuvieron con golpes de Estado y con dictaduras terroristas. Así lo detuvieron en Uruguay, en Bolivia, en Argentina, en Brasil, en Chile, en Ecuador, en El Salvador, así los detuvieron. Entonces, no digo yo que en esa situación, la historia no se repite, ciertamente, pero por favor, no me digan que el imperialismo norteamericano no está operando, pero de una manera brutal y violenta en estos momentos, y que las fuerzas militares del Perú y que el gobierno del Perú están totalmente insertos en una
política imperialista que implica la crueldad que están ejerciendo sobre sus propios pueblos, porque ya van cerca de 50 personas asesinadas. Entonces, y el Perú profundo resiste, camina por las calles. En realidad es estremecedor ver las imágenes del pueblo peruano por las calles caminando hacia los centros urbanos grandes. Vienen de las zonas más campesinas, más rurales, más selváticas. Es impresionante lo que está ocurriendo en Perú y el protagonismo popular peruano, fíjese, Omar, exigiendo elecciones, la destitución de un gobierno criminal, o sea, lo que no hizo el sistema político peruano y que nos decía ayer este joven izquierdista peruano, que también asumía autocríticamente la izquierda tradicional peruana, que está haciendo todo el esfuerzo, porque lo está haciendo, no es que esté fuera, pero que también uno ve que el sujeto político necesario en este proceso va a tener que emerger, no sé, del propio Perú profundo, de las calles, de, en fin, de ese multitudinario movimiento popular de masa que es real, que es absolutamente real. Yo creo que en Perú lo que está quedando en evidencia, como ha quedado en Chile, es que las famosas vías institucionales que a algunos les gusta tanto usar y abusar como concepto político de orden social o de gobernabilidad, cuando no consideran como cuestión de centralidad la soberanía popular, y soberanía popular es elecciones, es lucha, es movilización, es participación, es construcción de sujeto popular, entonces esas famosas vías institucionales se transforman en modos de contención y de dominación. Yo creo que ahí está el punto de referencia donde se está jugando la historia y el futuro del Perú. Sí, mira, bueno, en eso, Juan Andrés, ampliando un poco la mirada y sin duda no dejando fuera al Perú, fíjate que aquí hay un cuadro que encontré que me pareció bien interesante como para ilustrativo, ¿ah? Sí, Fíjate que estas son las grandes economías: China, Estados Unidos, ¿cierto? Japón, está la India, por cierto. Y eso nos habla más o menos de la situación económica hoy y por tanto, ¿no es cierto?, de las tensiones. Fíjate que Rusia aparece ahí desde un punto de vista importante, subiendo. sí, En eso mismo aparece, ¿no es cierto?, el apoyo de Rusia a los esfuerzos de Lula para restablecer el orden en Brasil, y eso está en Crónica Digital, así es. el articulito, ¿no? Desde China se dice que Estados Unidos debería reflexionar profundamente sobre los disturbios en Brasil, profundamente. ¿Y a qué se refiere con eso? A que los Estados Unidos se llama a sí mismo, ¿no es cierto?, el faro de la democracia y que en ese sentido, ¿no es cierto?, organiza, ¿no es cierto?, un modelo democrático eh, por la fuerza en el mundo, pero que esas formas, ¿no es cierto?, también atentan muchas veces, ¿no es cierto?, contra un viejo precepto chino que dice, ¿no es cierto?, que la práctica es mejor que la idea en el fondo. Cuando no ser democrático en su propio país, es muy difícil andar exportando la democracia. Es un artículo muy interesante de Alfredo Jalife y que entrega una información que es bastante inquietante y que tiene que ver también con el tema del litio, por supuesto. Es lo que Y, conversábamos, claro. claro, y Perú, Bolivia, Argentina, Chile, 4 países que están en una situación de conflicto. Aquí estaba detrás, ¿no es cierto?, Gran Bretaña. En Brasil tendremos que ver. Interesante este artículo que escribe, ¿no es cierto?, Rafael Bautista: el infierno en la tierra o la balcanización en nombre de Dios, que también ustedes la pueden ver en Crónica Digital. Buenísimo, buenísimo. Y a propósito de esto, fíjense esto, ¿eh? Fuerzas Armadas salven a Chile. Eso dentro, ¿no es cierto?, de un contexto latinoamericano, dentro de un ascenso de
perspectivas de ultraderecha que hay que tenerlas muy en consideración y en donde esa última, ¿no es cierto?, imagen de que las Fuerzas Armadas salven a Chile, tiene que ver con una disputa ideológica que es la disputa de los 50 años, pero tiene que ver también con este contexto que estamos viviendo que es preocupante, que se da en Brasil, que se da en Argentina, que está galopando en Bolivia y que en Perú hoy día está cobrando vidas. Y que en Perú hoy día es la expresión abierta y clara, ¿no es cierto?, del asesinato de un pueblo que intenta organizarse e intenta resistir. Y a mí me parece que una de las situaciones más lamentables son esta especie de barrera ideológica, de barrera de ser incapaces de afrontar esa realidad, de no mirarla, de no querer, de reaccionar de inmediato si fue en Brasil, pero en Perú guardamos silencio. Y con el pueblo peruano y con el mundo de los pueblos originarios del Perú, guardamos silencio. Y eso no solamente es preocupante, sino que habla también de lo que tú comentabas, ¿no es cierto?, de este eurocentrismo, de esta visión, ¿no es cierto?, descalificadora del movimiento social y del movimiento popular, de esta construcción, ¿no es cierto?, de lo que se puede y lo que no se puede, de que quiénes son los que determinan lo que es democracia y quienes no tienen derecho a establecer principios democráticos. Yo creo que ese es el gran debate que hoy día existe y que está instalado dentro del mundo de las izquierdas y dentro del mundo de los sectores, ¿no es cierto?, que quieren las transformaciones. Ese es el debate ideológico de fondo. Sin contar que el otro debate, que lo hemos hablado muchas veces, tiene que ver, ¿no es cierto?, con los sectores que son globalistas y con los sectores que están dispuestos, ¿no es cierto?, a defender la soberanía nacional, la soberanía popular. Y eso también está ahí en el en el centro del debate. Dicho lo anterior, eh, bueno, en Chile el presidente Gabriel Boric ha tenido que seguir dando explicaciones y tomar medidas más duras en torno a la decisión, ¿no es cierto?, de los indultos, que significó la salida de la ministra de Justicia y de un asesor cercano, ¿no? ¿Cómo ves tú eso, Juan Andrés? ¿Cómo ves tú ese cuadro político que se inserta también dentro de lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, en la Comisión de Constitución frente al tema, ¿no es cierto?, de este posible acuerdo y cómo implementarlo, el acuerdo de nueva Constitución, con esta derecha bien insolente. ¿Cómo ves tú ese cuadro? Omar, mira, yo antes de entrar en el análisis de nuestra propia situación, agregar, me parece que el presidente Lula y la izquierda brasileña está enfrentando de una manera muy adecuada, muy necesaria la situación. Mm, Eh, yo creo que está mostrando su condición de estadista, de líder izquierdista, revolucionario también, popular, obrero, porque su origen es obrero metalúrgico. La construcción de lucha de Lula es la construcción de un obrero metalúrgico, de ahí emerge como tal. Posteriormente, tuve el privilegio de conversar con él y estar en una reunión donde él más íntimamente conversaba de esto, de su origen y su desarrollo, cómo llega al PT, e incluso más, dicho por él, mm, la importancia de la Iglesia Católica brasileña, que en ese momento era una iglesia, creo que lo sigue siendo, en ese momento era muy progresista, muy fuerte, con muchos liderazgos transformadores, teología de la liberación mediante, no uno, varios obispos, en fin, sí, pues. que son adelantados a la lucha, por ejemplo, por el tema del medio ambiente en la Amazonia. Pero ahí en esa reunión, como te digo, tuve el privilegio enorme
Lula cuenta un poco el origen del Partido de los Trabajadores. Ahí es donde él cuenta que él era antes de eso un obrero metalúrgico y de ahí emerge. De ahí en sindicatos, en el sentido de lo colectivo, en el sentido de movimiento popular, movimiento de trabajadores, que en Brasil es fuerte. Y él dice ahí, en ese proceso, claro, se produce la caída de los socialismos reales, emerge el PT, pero dice, pero cuidado, algunos creen que el PT es una creación, una construcción desde la izquierda política. Y Lula nos contaba, sí, eso es cierto, pero en verdad la principal inspiración, motivación y quien impulsa la construcción del PT es la Iglesia Católica brasileña. Y nosotros quedamos así como sorprendidos y ahí nos contó, nos describió esa historia. Porque la Iglesia Católica brasileña es una iglesia que incide en la política fuertemente, que Mm. incide en la política, y obviamente en la sociedad, en la construcción de sujetos. Es una iglesia católica que, sustentada en la teología de la liberación, desarrolla y promueve una perspectiva que la hace muy fuerte y muy influyente en estos impulsos populares y sociales. Entonces, bueno, pero esto lo comento porque estamos hablando de un gobierno, de una persona que tal como él lo dijo, me intentaron matar. Me intentaron matar y he sobrevivido y soy presidente del Brasil. Puede ser una metáfora en un sentido, pero también es una realidad. Sí. Pero La también muerte es no una, solamente es física. también es una realidad. Ese estadista, por eso digo, en esa dimensión, no en otra. En esa dimensión yo creo que eh, toma la situación y empieza a impulsar cuestiones. Entre ellas, me parece muy importante, hay que tenerlo presente. El gobierno, el primer discurso que hace Lula da Silva anuncia que va a investigar procesal y judicialmente a Bolsonaro por su responsabilidad en dos situaciones. Y lo anuncia para realizarlo, y por eso Bolsonaro arrancó a Estados Unidos. Mm. No arrancó a Europa, ojo, arrancó a Estados Unidos, allá se protegió. Eh, porque arrancó. No Sí. es que se haya ido porque no quería solo entregarle la banda presidencial, no, arrancó, ¿no? Y Lula, ¿qué es lo que dice? Dice, y esto tiene que ver con lo que está ocurriendo, ¿eh? Y tiene que ver con la desbocada y emplanato donde están las sedes de los tres poderes del Estado. Lula dice, será investigado y se le acusará por su responsabilidad criminal respecto del tratamiento a la pandemia en Brasil. Mm. ¿Tú te acuerdas que Bolsonaro se abría la camisa, poco menos, Claro, tuvo, tuvo COVID y dijo, bueno, y ya estoy bien, en fin, como Trump, así, tipo superhéroe, así como tipos de verdad locos totales, pero bueno. claro. Pero murieron centenares y centenares de miles de personas en Brasil. Esa es una investigación que va a cursar. La otra, que Lula también anuncia, el hecho de que en este momento en Brasil se amplió profundamente la cantidad de personas que viven bajo la miseria. Y por eso es que cuando Lula, y se emociona hasta el llanto, es la emoción de un ser humano, de una tradición como un sentido de trascendencia, lo digo, porque tradición etimológicamente es trascendencia, no es pasado, es trascendencia. Tradición es trascender, no pasado. Lo digo con respeto, pero una sugerencia Sí. para a veces considerar los conceptos. Lula da Silva trasciende, pero con esa emoción de un hombre de toda esta perspectiva, dice, yo quiero que en mi país la gente vuelva a tener las comidas que necesitan para pervivir durante un día. Y las no, y las señala en cantidad incluso. Esto está asociado a lo anterior porque también se va a producir una investigación en Brasil respecto de cómo, producto de una tosudez
producto de una mezquindad, de un sentido oligárquico, de una brutalidad clasista, en medio de una crisis tan profunda como la que está viviendo el planeta y Brasil, por cierto, un gobernante como Bolsonaro simplemente lo que hizo fue agudizar la grieta profundamente desde el punto de vista socioeconómico. Entonces, cuando Lula da Silva anuncia una investigación y a la vez dice, mi gobierno tiene que terminar con la meta de que ningún brasileña o brasileño no haya comido lo que tiene que comer para poder vivir en un día. Se puso esa meta. ¿Yo por qué asocio, Omar, esto a Chile? Porque no hay ningún país en este momento en nuestra región, y yo me atrevería a decir casi en el mundo, que no esté siendo afectado fuertemente por esta situación. Mira, nosotros hemos dicho aquí, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, la CEPAL, que es un organismo de Naciones Unidas que opera en la región, que es un organismo muy serio, muy profundo. Pero hace pocas horas se conoce la proyección para Chile del Banco Mundial. Y todas estas instituciones lo que te dicen es que en Chile la situación socioeconómica va a empeorar fuertemente, fuertemente. Ahí hay un tema que tiene que ver con un modelo que no es de desarrollo. Yo no podría hablar de que el neoliberalismo y el capitalismo salvaje en Chile es un modelo de desarrollo, no es un modelo de dominación. Es un modelo que permite altísimas tasas de ganancia eh, para las transnacionales que operan en nuestro país, especialmente desde el sistema financiero, para controlar 75% de la economía real, los grupos económicos que son unas cuantas familias y punto, y las tremendas tasas de plusvalía, concepto marxista, que efectivamente en términos cualitativos mide la explotación del trabajo humano y la generación de la riqueza a partir de ese trabajo humano. Bueno, todo esto yo lo digo porque creo que si hay algo que nos debería preocupar mucho más de lo que nos preocupa en este momento, es empujar desde el Estado políticas públicas que permitan enfrentar esta situación para las millones de familias, lo hemos dicho otras veces, pero que lo van a seguir pasando mal y lo van a pasar todavía más mal de lo que lo están pasando. Esta es una situación, insisto, por eso mencionaba lo de Brasil, pero en Chile estamos frente a una situación que incluso nos pone entre los países que van a vivir más afectación y nos pone en la reflexión profunda y urgente de que este modelo de dominación y de acumulación capitalista no da más. Lo tenemos que entrar a superar, como decía el proverbio chino, en la práctica. No tenemos tiempo para empezar a... Mira, yo sé que aquí la expertise macroeconómica, en fin, el academicismo está bien, ok, pero mira, todo va tan rápido. Lula va a empujar con fuerza y con intensidad la posibilidad necesaria de instalar una moneda única con Argentina. Fíjate que, Juan Andrés, que eso que tú estás diciendo, hay algunos analistas que plantean de que esta idea que va a tener su iniciativa ahora en CELAC, en la reunión de CELAC, habría sido una de las razones de la organización de este alzamiento. Sin duda, yo no tengo ninguna duda, así como el golpe de Estado y la represión criminal en Perú, así también esto otro, para poder frenar el ímpetu que todos sabemos que tiene en el contexto regional, el impulso que le puede dar Brasil junto a México, junto a Argentina, junto a Venezuela y junto a otros países grandes, y todos, porque ahí CELAC somos todos, son todas las naciones, no son algunas, son todas las naciones del continente, sin la presencia tutelar del imperialismo norteamericano y de Canadá, sin la presencia tutelar. No es que no se siga generando una relación o una interacción con Estados Unidos, con Canadá y con el resto del mundo. Mira, esas caricaturas, esas cosas absurdas que uno escucha en Chile de verdad impactan porque se apela como a un chauvinismo, se apela a una cosa tan burda, como que si lo que se estuviera planteando es que Chile deje de tener relaciones con el resto del mundo, si eso es absurdo, además que nunca ha sido ni podría serlo. No Mm. puede serlo, es imposible.
Si lo que se está planteando es la necesidad de una interacción, CELAC es eso, una correlación multilateral en la región, para efectos de que efectivamente las dinámicas económicas, socioeconómicas, las asociaciones, los intercambios, las ayudas entre Estado a Estado, puedan efectivamente ayudar a enfrentar esta crisis global, regional, que es tan fuerte y que lo va a seguir siendo. Si esto no va a terminar. Yo creo que esto, para mi gusto, termina cuando emerja de verdad un nuevo cuadro a nivel planetario. Yo- Fíjate que Eso es, yo creo que en eso, no siendo economista ni acercándome a la economía por ningún caso, sin embargo, dentro de lo que uno ha podido leer, uno sabe, ¿no es cierto?, que esta crisis no viene de ahora, ni viene tampoco ¿no es cierto?, eh, por el tema del COVID, por la pandemia, sino que es muy anterior y tiene ya su antecedente principal y más fuerte en el año 2008. Viene desde ahí. Y ya el desgaste del modelo neoliberal tal cual, como lo imaginaba, ¿no es cierto?, el grupo de Davos y otros tantos más, eh, ya tocaba sus límites. Y en Chile eso es mucho más fuerte, es mucho más fuerte y mucho más duro. sí, Entonces acá fíjate se que, está con un modelo económico que en definitiva está dando sus últimos estertores y que no tiene más posibilidad de crecimiento sino, ¿no es cierto?, bajo la lógica del yugo. Y en eso, a mí me parece que la posición de algunos sectores, principalmente desde el punto de vista de los empresarios y de algunos sectores de la derecha, yo creo que ahí hay una ceguera y creo que esa ceguera tiene que ver principalmente con cierta dependencia o con una completa dependencia de sus intereses económicos, políticos, ideológicos, culturales, porque es inentendible que no se den cuenta del proceso de desenganche que se está dando en todos lados. por un lado, O sea, es inentendible que no entiendan que la visita del presidente Biden a México con la llegada de Trudeau tiene que ver con fortalecer su propio mercado y tiene que ver con intentar de ver bueno, cómo van a salir de su propia crisis, que están envueltos de manera a brutal. mí, a mí me gustaría nomás que se consideraran ciertas cosas en los análisis tan sesgados que se hacen en nuestro país por la élite y por Ujú. algunos grandes medios hegemónicos. Uno, el segundo país con menos inflación en el mundo, Bolivia. Dos, el país con mayor crecimiento de la región y que se pronostica que va a seguir así, Venezuela. Hace unos días atrás llegaron 4, si no me equivoco, barcos de la Chevron para traer petróleo venezolano a Estados Unidos. Sí, es cierto, eso es producto de la situación que el imperialismo provocó en la guerra con Rusia y Ucrania. Pero bueno, eso, ¿por qué Venezuela puede salir con, con una solución positiva para su pueblo y para su país? Porque tiene el patrimonio del petróleo. Porque si hubiera estado en manos de transnacionales, créeme, Omar, y créanme, amigas y amigos que escuchan esto, no habría sido así. Porque las transnacionales no tienen patria. Las transnacionales se venden a favor de las tasas de ganancia que les dan ciertas cuestiones y punto, y chao, y no hay más. Y no hay más. Entonces, yo digo esto porque incluso esos sobre ideologizaciones extremas, caricaturescas que se hacen, no están dando el ancho para el análisis que puede tratar de hacer el esfuerzo de explicar lo que está cursando en el planeta, en nuestra región y lo que viene en el futuro. Mira, yo para aterrizar, Omar, yo te digo, para mí tema de fondo, no, la cuestión principal que explica toda esta ofensiva de la derecha en contra de nuestro gobierno y particularmente hacia el presidente Boris, está sentada en, para mi gusto, las siguientes cuestiones. Primero, ellos están buscando de una manera muy mezquina y que ojalá la ciudadanía se dé cuenta de esto o le podamos informar de que cuando un gobierno
que tiene la impronta de ser un gobierno progresista para algunas y algunos de izquierda, en fin, pero un gobierno con este perfil, si uno mira comparativamente a los gobiernos para atrás, es el primero que realiza el esfuerzo grande que se está realizando, grande, para combatir el crimen organizado, los flagelos que tienen que ver con el narcotráfico, que es un tremendo negocio, porque ahí la querida diputada Ana María Gasmuri ha planteado varias veces el tema. Ella tiene un proyecto donde incorpora el concepto de perseguir la ruta del dinero, perseguir la ruta del narcotráfico, el negocio. Como lo decía una persona que es autoridad de gobierno en la 8ª región, si quieren saber dónde está la plata del robo multimillonario, multiminoritario, de lo que significa el robo de la madera, vayan a Manhattan, allá está, allá está. Ya empiezan a aparecer las vinculaciones con instituciones del Estado, con empresarios, y las comunidades mapuches no aparecen en las investigaciones, no aparecen. Entonces, yo creo que ahí hay un punto, Omar, que es súper importante que se transparente y que quede claro. Cuando hay un gobierno que incluso ha tenido la generosidad, entre comillas, de decirle a la derecha, oye, pongámonos de acuerdo, hagamos un acuerdo nacional, porque este es un problema nacional, la lucha contra el crimen organizado. ¿Qué es lo que hace la derecha? A la primera de cambio, porque ya venían tratando, pero no tenían de dónde agarrarse, ¡pum!, se agarran de los indultos. Y ahora quieren llevar todo lo que tiene que ver con la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y todo eso al Parlamento, porque ellos allá tienen una correlación que sienten que les favorece. Si eso es una politiquería antidemocrática que explica por qué una parte muy importante de la ciudadanía no quiere ni saber del Parlamento ni de los partidos políticos, cosa que le hace mucho daño a una democracia, absolutamente. No es nada muy simpático, le hace mucho daño. Pero ahí tú tienes una razón de fondo y que yo creo que es súper importante, porque para mi gusto al gobierno no le queda otra cosa que buscar recomponer ese acuerdo nacional, pero si la derecha se mantiene y privilegia una iniciativa y una ofensiva para quitarle legitimidad al gobierno, para golpear al presidente, en fin, todas estas cosas, los errores hubieron, si ya están reconocidos, pero cuestionarlo y generar todo un clima, el tema de fondo, uno de los temas de fondo es es que con esto ellos se desplazan y se salen de este esfuerzo nacional por combate al crimen organizado y estos flagelos. Si esto continúa, yo creo que el gobierno no tiene otra alternativa que seguir adelante con su plan, con el Plan Nacional contra el Crimen Organizado, con el Acuerdo Nacional, buscar los entendimientos con los municipios, apelar a la ciudadanía, yo creo que eso es súper importante en este momento, apelar no para ir a hacer un punto de prensa o una vocería, que está bien, son necesarias, no, yo estoy hablando a una construcción de sujeto social. Y la verdad es que la Contraloría de la República y otras instituciones van a tener que también mirarse al espejo si estamos en democracia, no estamos en autoritarismo. Y la participación ciudadana es parte de la democracia, no es un problema. No es un problema. Aquí, donde más se usa y se abusa de la politiquería y de las sociedades, cuando las sociedades están siendo dominadas por élites políticas e institucionales que por una o por otra vía las mantienen bajo un control doméstico. Pero cuando tú estimulas esa participación popular, cuando tú la haces sujeto, eso no puede ser considerado como una especie de intervencionismo del gobierno. Por favor, o sea, respetemos un poco la historia de la República de Chile, de la cual una parte de la derecha también estuvo ahí. La promoción popular, las juntas de vecinos, los sindicatos, las federaciones universitarias, las organizaciones territoriales. Por favor, la sociedad civil, el pueblo. Eso no puede ser considerado por ninguna institución del Estado o de otros poderes del Estado como una especie de intervención. Eso es parte sustantiva de la democracia. Yo creo que eso el gobierno lo tiene que hacer porque lo hemos hecho muy poco, muy poco. Hay que construir una épica, hay que levantar esa épica.
Yo creo que si a la ciudadanía se le convoca, se le estimula a una perspectiva de esta naturaleza, va a reaccionar. Yo no tengo ninguna duda que va a reaccionar. Y va a reaccionar mayoritariamente, porque en Chile está demostrado. La ciudadanía no quiere dictaduras, no quiere autoritarismo. Claro, la CEP dice subió un poco, porque tampoco es que sube tanto, subió un Sí. poco este tema de la democracia. Bueno, pero una cosa es que la ciudadanía encuentre que la democracia no está funcionando, pero si es que es la democracia actual. O sea, Lógico. no es la democracia que se resuelve con más democracia, es la democracia que la ciudadanía ve con distancia, ve que se meten al Parlamento y de ahí no salen, ve que la derecha trata de oblicuar y presionar y generar situaciones que van en contra de los intereses ciudadanos, ve que los temas de salud, de educación y de otros, en esta democracia no, quedan ahí. Entonces, eso es lo que yo creo que a la ciudadanía la hace reaccionar frente a, entre comillas, la democracia, que es muy concreto. No juguemos con los conceptos abstractos. Chile no es un Estado democrático ni siquiera cercano a la perfección, ni siquiera cercano. Aquí estamos en un Estado que todavía tiene muchas cuestiones que fundamentan desde el pacto transicional 90 en adelante una característica más de dominación y de fragmentación social y popular que estimulación y promoción popular democrática. De hecho, eso se rompe con el estallido, que es una especie de reacción popular desde el pueblo y las elecciones posteriores que suben la cantidad de gente que vota, porque la gente se siente de nuevo, después de mucho tiempo, estimulada a participar en la elección. Ese es un tema. El otro, Omar, es la situación socioeconómica. Yo creo que así como el gobierno ha convocado a un acuerdo nacional para enfrentar el crimen organizado y esos flagelos, yo creo que este es el momento de las urgencias nacionales. Y yo creo que, con mucha humildad lo digo, nuestro gobierno debiera convocar a un gran acuerdo nacional para enfrentar esta situación. Y ahí no están excluidos los empresarios, las empresarias y los empresarios, no están excluidos. Pero por Fíjate, favor, pónganse un poquito la camiseta de Chile, por favor. oye, Juan Andrés, a Sí, propósito de la encuesta CEP, en la misma encuesta CEP, ¿cierto? Aparece también esta mención a una de las razones por las que se votó rechazo, y hay una crítica muy grande, muy fuerte, ¿cierto?, a los constituyentes, a la sí, forma de actuar, a la acción de los constituyentes. Y que nuevamente tiene que ver, ¿no es cierto?, con la construcción de un escenario, porque cuando tú vienes y destruyes la convención por dentro, la haces show, la haces, en definitiva, eh, que no sea y que no pueda producir lo que tiene que producir, incluyendo los autogoles, incluyendo los errores, evidentemente que la situación a nivel, ¿no es cierto?, de la población y a nivel de la ciudadanía queda una situación que es amarga, pues, que es compleja y que no, y que la evaluación del trabajo mismo no sea bueno, que es la misma situación que se está provocando hoy día en la Comisión de Constitución. Es la misma situación, con una derecha o con un sector de la derecha o una derecha en sí misma, ¿no es cierto?, que está torpedeando toda posibilidad de acuerdo y que está torpedeando toda posibilidad de avance. Esas acciones que realiza, ¿no es cierto?, el señor de la carrera no son distintas a las acciones que realizaba la señora Marinovich y otros tantos más. Es el mismo estilo, si no es distinto, no es distinto. Y no es distinto al de otras derechas, que ustedes los pueden ver, ¿no es cierto? Es cosa de entrar a las redes sociales, que están en España, que están en Brasil, que están en Perú, que están en Bolivia, que están en Argentina. Los estilos son los mismos. Las formas son las mismas, son formas disruptivas en donde lo que se pretende, ¿no es cierto?, es tratar de destruir los pocos espacios democráticos que existen y que esos espacios democráticos son además restringidos dentro, ¿no es cierto?, de las construcciones o de las arquitecturas políticas que tenemos en general en el continente, más allá de algunas excepciones. Yo veo que ahí, entonces, cuando tú vienes y preguntas, pero tú vienes y generas el cuadro y generas el escenario y después dices, no, ven,
que la culpa es de estos señores, ven que el problema es, ¿no es cierto?, es el tema de los robos, es el tema de la seguridad, y resulta que tú no hiciste nada durante años con el tema de la seguridad. Y Sin resulta que duda, tú no protegiste fronteras, y resulta que así tú no es. protegiste a tu Estado, y resulta que tú no le dijiste a las Fuerzas Armadas que se instalaran donde tenían que instalarse. Y ahora tú vienes y dices que nuestro problema, grave problema, gran problema, ¿no es cierto?, es el tema de la seguridad. Y entonces quieres proponer también alternativas al tema de la seguridad cuando nunca lo hiciste. Y eso mismo en otras temáticas. Entonces, es un juego de Por una eso, que es brutal, ¿eh? por eso, Omar, claro, por eso es la forma que tiene la derecha y otros sectores más de apearse en esta situación crítica que vive el país, con estos dos grandes problemas reales, absolutamente reales y que nadie puede desconocer. Y que incluso más, yo te diría, el propio gobierno y las dos coaliciones que formamos parte del gobierno tampoco las desconocemos, al contrario. Tal vez ahí, creo yo, lo que se requiere es un sentido de identidad política, no de una cosa así como unirse porque sí nomás, no, de identidad política, no respecto solo del programa, porque el programa es una cuestión. Y yo creo que el programa ha ido, bueno, yo lo he planteado otras veces, yo creo que el año que pasado tuvimos no problemas de programa, tuvimos problemas de gobernabilidad desde el punto de vista de pulsar el país y medidas socioeconómicas de impacto inmediato en la ciudadanía se tendrían que haber tomado mucho antes y se nos está acabando el tiempo. Son importantes las medidas que ha anunciado el gobierno, pero son insuficientes. El presidente de la CUT, con toda razón, ha dicho en las últimas horas que se tiene que subir el sueldo mínimo a 500.000 pesos, porque se lo comió la inflación. Sí, así Y es. tiene toda la razón el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Sí. Así como tuvieron la razón en su momento las dirigentes, particularmente dirigentes de los sectores de la salud, cuando dijeron no puede ser que el presupuesto lleve un ingreso, un recurso tan esmirriado para el sistema de salud, no puede ser. Por eso es que la relación entre esto y lo que significa la macroeconomía con un modelo económico con las características que tiene el chileno, hacen pensar que tú tienes que empujar medidas que vayan más allá de esos límites. Mira, nosotros en la nueva mayoría ya lo vivimos. Mm. Ahí hubo situaciones que producto de una macroeconomía neoliberal, encabezada en ese momento por Rodrigo Valdés, porque el anterior ministro de Hacienda estaba jugando otra lógica Ujú. para financiar el 100% de la gratuidad y otras cosas, y eso se rompió con la administración del ministro Valdés. Se hicieron esfuerzos, pero la verdad es que fueron esfuerzos desde el punto de vista de un diseño macroeconómico neoliberal que ya no da el ancho. Entonces produjo problemas muy serios en la inversión, en la productividad, en el crecimiento y afectó fuertemente a territorios importantes de este país, especialmente en la zona norte grande y norte chico. Si no es casual que en esa zona emerja con tanta fuerza el partido de la gente. No es casual, las relaciones entre construcción partidaria y tendencias electorales no son ajenas a las situaciones que se viven cotidianamente desde el punto de vista socioeconómico, desde el punto de vista de la materialidad cotidiana. Por favor, por favor. O sea, miremos la realidad, en ese sentido lo digo. Entonces, eh, y aquí yo creo que se está agudizando esa situación, se está agudizando. Entonces, cuando yo por lo menos creo que se llegó el momento en que tú tienes que apelar a un gran acuerdo nacional, obviamente con organizaciones como la Central Unitaria de Trabajadores, que de su último Congreso Consultivo saca una serie de propuestas concretas respecto de estos asuntos, pero también yo creo que el empresariado, también la pequeña y mediana empresa, y todos empujar en la dirección de poder tomar en concreto, con urgencia, medidas macro y microeconómicas que nos permitan, sobre la base de un gran acuerdo nacional, mitigar hasta donde se pueda y generar lógicas de crecimiento,
generar lógicas que tengan que ver con evitar que la canasta, evitar que el salario y evitar que muchas otras cosas se nos sigan desplomando. Bueno, si a algunos, yo lo entiendo, ¿eh? Lo respeto. Si a algunos les gusta creer más en la OCDE, en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial, bueno, se pronunciaron sobre Chile. OCDE, Bueno, Banco Mundial, Fondo Monetario. Ya dijeron, las cosas se les va a poner más pesada de lo que está. muy difícil. Sí, y Muy, no mencioné a la CEPAL porque la CEPAL para algunos es como izquierdista, yo no la encuentro nada izquierdista, es de un tremendo rigor, pero la CEPAL también nos está pronosticando un escenario extraordinariamente complejo. Entonces, no puede ser que un país que quiere avanzar en esta dirección esté por un lado el gran empresariado que está hablando de las inversiones, de las y los inversores, y entonces a nosotros lo que nos preocupa, independientemente si vienen de China, si vienen de Europa o si vienen de Estados Unidos, pero las inversiones, así como si las inversiones, bueno, pues si las inversiones o le damos un carácter de interés nacional en esta situación de crisis, no en otra, o se van a transformar para el gran empresariado en un factor de ganancia. o sea, ¿sabes, Juan Andrés? Lo que pasa es que ahí tú ves, te insisto, que ahí hay una mirada. Cuando tú ves la entrevista en CNN a esta persona que es el dirigente de los empresarios, El presidente de la Confederación de la claro, Producción y exactamente, Comercio, CPC. de la CPC, ¿qué es lo que tú ves ahí de fondo? Primero, él plantea, ¿no es cierto?, la reivindicación del decreto de ley 600 y por tanto la reivindicación, ¿no es cierto?, de el libre tránsito, ¿no es cierto?, de productos al mínimo costo, ¿no es cierto?, y que el Estado reclute lo mínimo para sí mismo, por decirlo así, lo mínimo, que volvamos, ¿no es cierto?, a 1978 más o menos, Claro, como si el mundo, como si la economía mundial estuviera en 1978, y ahí es donde tú ves la ceguera. absolutamente. Porque hoy Sí, día lo que están haciendo los países es exactamente empezar a proteger sus recursos, porque en la protección de sus recursos es donde están negociando mejor. claro, No es claro. porque ya no hay esa apertura a todo ritmo, a todo cachete, a todo pulmón. No existe. Y ahí tú ves un error que es ideológico. O Segundo, sea, claro, segundo elemento. en el caso de ellos, yo te diría, Omar, que, claro, tú lo ves y entiendo tu mirada, que el error ideológico, pero es que el problema es que nosotros tenemos una élite económica en este país que Chile lo ve desde sus negocios, Claro, por supuesto, por supuesto. desde sus tasas de ganancia y ahí se acabó Exactamente, Chile. exactamente. Ellos no ven, en el fondo ellos no ven país. Ese es En algún ese es momento fue distinto. ¿Ah? Yo me atrevería a decir que particularmente el 25 en adelante, ujú, cuando hay un Estado benefactor en construcción, cuando hay una constitución del 25 que tenía cierta característica, cuando se produce la industrialización, cuando había empresas nacionales, entre comillas, industria nacional, ujú. se empezó a perfilar un tipo empresariado que buscaba asociaciones y miraba un poco al trabajador, a la trabajadora en una dimensión más amplia, por decirlo de alguna manera. Eso se termina violentamente con la dictadura, con el terrorismo de Estado, con la dominación bancaria en Chile, el sistema financiero. No, eso Sí, yo terminó. Y recuerdo que nosotros tuvimos una conversación sobre eso, Juan claro, Andrés, y tú y tienes la razón, tuvimos Omar. a propósito, ¿no es cierto?, del gobierno de la nueva mayoría y de su fracaso. Y al Sí, propósito, ¿no es cierto?, de la apuesta que el Partido Comunista hizo en su momento, ahí, con la nueva mayoría, y que tenía que ver, ¿no es cierto?, con la idea de construir y de pensar también que existía un claro. sector del empresariado nacional, y O que sea, ese mira, sector no existe. piensa tú, Omar, que ese periodo que tú refieres, 78, parte de los 80, en Chile había 35 o 40% de desocupación. Claro. Había hambruna. Yo he escuchado gente, por eso que te digo que lo generacional hay que mirarlo en una dimensión de trascendencia, Ujú. por favor. Yo he escuchado más de una persona que te dicen, oiga, esto se está pareciendo a cómo era Chile en los 80.
¿sí? Claro, hay pandemia, hubo pandemia, está esta crisis mundial, está esta crisis del capitalismo salvaje. Bueno, pero somos de este planeta, pues no somos de Marte, ni de Neptuno, ni de ningún otro lado, somos de este planeta. Y la estamos viviendo como la estamos viviendo. Ahora, en los 80, dos crisis del sistema bancario emergente la salva el Estado. La dictadura de Pinochet salvó a la gran banca, que tuvo dos crisis, dos. Fue tan brutal que incluso un biministro, Rolf Luder, de la dictadura cayó preso porque ya era demasiado grotesco lo que hacía. ¿Sí? Demasiado grotesco para salvar a esta gran banca que estaba emergiendo y que finalmente se estabilizó y se transformó desde más o menos mediados del 80 hasta hoy, en el eje dominante de la economía desde el monetarismo, como lo ha denunciado tan bien y tan correctamente Ricardo Fred Davis en varios de sus libros, ¿no? Y que no es marxista, es un economista demócrata cristiano. María Olivia Monker tiene un libro de investigación potentísimo respecto del saqueo. No está hablando del saqueo de la dictadura, o Sí, sea, está hablando del saqueo de ese periodo, pero el saqueo sigue en los 90. por supuesto, por supuesto. Entonces, Entonces, a lo que voy es que ahí hay ciertas pretensiones que se dan dentro del ámbito empresarial que yo las puedo entender, pero que carecen de la mirada de Estado y de la mirada de país, sino que más bien están, como comienza esa entrevista, desde el estómago. Desde el estómago es que yo a mí no me dan ganas de hacer nada porque no hay seguridad y no hay orden. ¿Cuál orden? ¿Cuál seguridad? ¿No será tu orden, tu seguridad? ¿No será lo que tú entiendes por orden y lo que ustedes entienden por orden y lo que ustedes entienden por seguridad? Y en esa dimensión de la construcción de orden y seguridad, ¿ustedes no son responsables de lo que ocurre hoy día en Chile? ¿Acaso ustedes no son responsables? ¿El empresariado chileno no es responsable? ¿Acaso el empresariado claro, chileno no facilita dinero también al ejército? ¿Acaso no hay empresarios que incluso son parte de una tercería del ejército y desfilan por ahí yo, y yo hacen aportes creo, económicos? yo creo más claro que en esta perspectiva de gran acuerdo nacional, en estas dimensiones, necesariamente tienen que estar los municipios y necesariamente tiene que estar la pequeña y mediana empresa. Pero por Porque la supuesto, pequeña y mediana empresa, sean de centro, derecha o izquierda, como tales, son totalmente dependientes de la gran banca, del crédito. Ese es el sistema que tienen. Y una parte importante, no menor, de empresas, de cooperativas, de empresas productoras, en fin, y todo aquello, es totalmente dependiente del sistema bancario, pero dependiente de mala manera. yo lo que digo, Juan Andrés, que en esto hay que transparentar los discursos. Yo no estoy diciendo que no tengan derecho a decir lo que dicen, si lo tienen, y tienen todo el derecho de hacerlo. Lo que digo es que cuando tú te sientas a una mesa de negociación tienes que transparentar. Claro que sí, Y en ese absolutamente. transparentar y esta transparencia y este discurso y este diálogo tiene que ser de cara a la ciudadanía. O sea, y aquí hay responsabilidades muy serias. ¿Cómo no va a ser una responsabilidad seria que el señor Uribe se haya dado el lujo de venir a darle, ¿no es cierto?, indicaciones al mundo, ¿no es cierto?, agrario de la novena región de cómo venía y se combatía al, supuestamente, ¿no es cierto?, a los pueblos originarios y a los mapuches. Y que a partir de eso tengamos un desastre de paramilitares, en donde se hizo caso a un criminal. Claro que sí, ¿Cómo no va a haber responsabilidad en eso? Claro que hay responsabilidad, pues. absolutamente, absolutamente. Entonces entonces el mundo empresarial no puede decir que en esto no tiene nada que hacer, ni que no, y que se lava las manos y que esto pasó porque, y resulta que ellos, como son privados, esto es problema del mundo público. No, si tienen mucha responsabilidad, mucha responsabilidad. Muchos tienen responsabilidades y tienen que empezar a asumirlas. Y en eso yo creo que todavía no hay una clara
no solamente conciencia, sino que insisto en venir y hablar claramente a la ciudadanía. Y en eso yo echo de menos que la izquierda hable como izquierda Sí, y que apunte a quien tiene que apuntar. Y eso no significa, ¿no es cierto?, entrar en un grado de conflicto, eso no significa no sentarse a una mesa y conversar, y eso no significa no llegar a acuerdos. Eso significa absolutamente. hablar desde las posturas que uno tiene. Entonces, ¿cómo nosotros no le vamos a pedir explicaciones a Luxic de que venga y haga aportes económicos al ejército de Chile? ¿Y cómo el ejército de Chile nos rinde cuenta de esos recursos económicos que entrega el señor Luxic? O sea, lo que pasa es que es una esquizofrenia total, porque no reconocer que las grandes fortunas de este país, las grandes familias, los grandes bancos, controlan la economía y por tanto controlan la política, o sea, ni siquiera necesitan tanto chanchullo, la controlan, Claro, la claro, controlan. Eso son parte de la realidad. Solo que ellos se dan una vuelta de carnero para parecer como si fueran privados para algunas cosas y para otras cosas exigen al Estado. Para claro. algunas cosas exigen al Estado y lo público y para otras dicen, no, esto es privado, esto es privado. Y digo lo del señor Luxic porque el señor Luxic lo ha dicho, ¿no? Lo ha expuesto, lo ha dicho, si no hay ninguna acusación, él lo ha Sí, dicho. claro, Él lo ha dicho. Lo que estoy diciendo sencillamente de que estamos en una situación de tal eh, tergiversación de lo público-privado que nadie es capaz de venir y colocar coto a esto. así es. Porque si no el ejército pasa a ser parte, ¿no es cierto?, de un grupo de gente con armas al beneficio de un grupo de familias. Y resulta que el ejército de Chile, su sueldo es con el dinero de todos los chilenas y chilenos. Sí, claro. O sea, o Bueno, sea, estamos en esa situación. Y lo mismo con carabineros y lo mismo con otras fuerzas de orden. claro, O sea, son situaciones que son inexplicables. Inexplicables. Bueno, Juan así Andrés, es. Bueno, mira, como tuvimos un problema con el video al inicio, lo voy a colocar ahora al final, ya, para que quede claro, ¿no es cierto?, lo que estuvimos conversando al principio sobre la situación de Perú. Pero antes de eso, poema. y exactamente, pues siempre hay poema, usted sabe, pues, Siempre hay poema. usted Muy sabe que hay bien. poema. Necesario. Sí, se llama Lengua Madre. Son murmullos, como el susurro del río cabalgando sobre las piedras, o el sonido de las hojas en un bosque inexistente, o el llanto de las madres por los que no vuelven, o el latido de las alas de un pájaro asustado cuando los proyectiles cruzan la tierra de Vallejo y no queda otra que acurrucarse en la lengua madre. Gracias, Omar. Así vamos, y entonces Así nos vamos. despedimos con este video que es terrible, Gracias. pero Muy bien. queda, que quede en la memoria y que ojalá esto signifique, ¿no es cierto?, que haya sectores que están en silencio, que saquen, Eso, que saquen la voz. así es. Esto en Perú. Sí, pero un segundito, tengo que hacer una cosa antes. Sí, esto es en Perú. Esto en Perú y hace poquitos días. ¿Eh? Es de la última represión brutal que hubo. Sí, 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 sí. No, es bastante fuerte. Yo te diría que se ve. Sí, ¿Y por qué puta se huyen, muchachos? ¿Ah? De que nada deben hacernos, maldito.
¿Puta qué? ¿Qué? ¿Por qué estoy sudado por tu culpa? Solo nos viste y saliste corriendo, maldito. Nunca debes de poner tu mano. ¿Sabes cómo somos? ¿Cómo fueron entrenados los soldados? Párate, maldito. ¿Sabes cómo somos entrenados nosotros? Es que yo nunca vi. ¿Por qué sangre así cuando estaba haciendo el venado? No tomé ni mierda. Y no salió sangre. Así, maldito, ponete las manos atrás. Va. Haz caso, maldito. O te mando por creador. Ahí está, ¿eh? Lo que te estabas comiendo, maldito. ¡Sale más, vega! La corrida de que pegue un soldado, maldito, eso es lo que... Entonces, ¿por qué saliste corriendo si no estabas haciendo nada? Me cansé de estarte corriendo, maldito. Bueno, son imágenes terribles, brutales, Pero reales. no, son reales. Uno no quisiera cerrar ni empezar un programa así, pero es lo que está ocurriendo, es lo que está ocurriendo en nuestra América, es lo que está ocurriendo en un país vecino. Y nosotros no podemos ser indiferentes a eso. Cerramos, Juan Andrés. Muy bien. Muy bien. Chao, Omar. La próxima semana. Chao, chao.